Buenos días. Estamos de nuevo en esta conversación por el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Ya tenemos algunos contertulios, algunas personas nuevas que se nos están sumando. Y estamos conversando, antes de que empezáramos pues ya nuestra conversación más formal, ahí en el pasillo con Elena y su experiencia. Tú eres de México, ¿cierto? Yo soy de México, de Tamaulipas. De Monterrey. Tamaulipas, en el norte de... Ah, de Tamaulipas, ya. Sí. Había entendido. Perfecto. Pero entonces, ¿cuándo es que leíste La Meta? Yo leí La Meta hace 20 años, el libro. Y Hace 20 me años. gustó tanto ese libro. O sea, cuando estabas en el colegio, ¿cierto? Exacto, cuando estaba estudiando la maestría en gestión de manufactura, ahí lo abrimos, empezamos a buscar videos, empezamos a interesarnos por todo eso, lo que restricciones y cuello de botella, ¿no? Y me gustó tanto porque dije, aquí es como que la parte del saborcito de la ingeniería industrial, ¿no? Y después de eso, hace 18 años en una empresa tuvimos la fortuna de que el gerente de planta dijo, quiero implementar aquí la parte de visión de teoría de restricciones. Entonces en esa empresa se trajo un consultor de Monterrey y Jorge Terán se llama, y ahí pues me enamoré más, ¿no? Porque cómo empezar a enlazar toda la parte financiera, inventarios y manufactura a un solo sistema y poder entenderlo, ¿no? Que como ingeniero industrial en aquel momento puede estar aquí a estar acá, ¿no? En ese nivel de entendimiento de cómo se maneja una empresa. Entonces, pues de ahí empezó toda mi travesía a generar talleres en la misma empresa, a poder compartirlo con todos los operadores, ¿no? Para que cada operador, que eso es muy importante, cada operador pueda darse cuenta de las limitaciones que podemos tener o restricciones que podemos tener, pero cómo llevarlas a sacarle el provecho, ¿no? Que no nos quedemos nada más ahí y no creer que nada más una restricción es un equipo o un operador o la máquina o el feature, sino... Y todos estos años, veintitantos años en la misma empresa, ¿no? No, son 22 años casi, fue en diferentes empresas, desde la industria optoelectrónica, electrónica, automotriz, médica. Y entonces, en todas esas empresas llegaste a contar de teoría de restricciones y a uno lo mira un poco raro, ¿no? Sí. Eso quería preguntar, ¿se evangeliza con teoría de restricciones o se trata de implementar y que no sepan qué hay detrás, pero hay que que lo tener hagan? cuidado con eso de evangelizar, porque ¿Cómo es el approach? a los primeros evangelizadores los crucificaron. Entonces, Por eso quiero saber cuál es el mejor approach o que le ha funcionado, porque eso siento que es una de las partes más difíciles. Sí, fíjate que no es evangelizar, yo coincido con Matías, es poder, como esa persona que llega a una nueva empresa o a esa empresa, y para poderlo implementar, primero tienes que trabajar contigo en la cuestión de decir, hey, poder explicar a los demás desde que tú observas, desde que tú te metes, te sumerges en la operación y puedas entender el proceso, el sistema, y a su vez estar escuchando a todos los demás departamentos, ¿verdad? Si vas en el caso de manufactura directamente. Cuando ya tienes todo eso, en el que fue mi caso, como yo fui llevando a diferente empresa, porque donde inicié fue una que pues ya todos conocían, el gerente de plantas se involucró, todos, ¿no? Pero cuando me brinco a otras empresas, lo primero es sumergirme, entender, y eso que ya tomé como esa primera visión, llevármela a explicarle al gerente de planta qué era lo que se veía, cuáles eran, como decíamos ahorita, qué restricción es la que está puesta o tiene la capacidad ya instalada como diseño, pero cuáles son todos tus restricciones o limitaciones que te están llevando a que ese equipo no te dé la cantidad de piezas que debería darse en promedio, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a articular todo el sistema, empiezas a armarlo de tal forma que empiezas a involucrarlos a todos. No evangelizar, sino que ellos se empiezan a involucrar y se empiezan a decir, oh, sí es cierto, o sea, y darse cuenta que ellos también pueden ser limitaciones, porque a veces desde planeación, desde el área de compra, desde el área de almacén, el materialista, todos esos, que se dan cuenta que ellos pueden ser, pues, la restricción, ¿no? O ese Herbie que está ahí bloqueando el proceso.
Entonces, poderte involucrar y irlos involucrando a ellos en esa forma de estar observando qué encuentras, cómo lo encuentras. Ahora sí que como dice, ¿no? Explorar e ir viendo qué podemos hacer para maximizar todas esas posibles limitaciones que nos están brincando a través del sistema, pero viendo el inventario, que hablábamos de que muchas empresas que manejan bajo órdenes abiertas, abren y abren y abren órdenes y abren órdenes, y cuando hay un sistema abierto en el cual almacén recibe la orden y la surte y la lleva al piso, pues es donde se crea una bola de inventario en el área de producción, ¿no? Y cuando mientras no antes tienes... empiezo, antes termino. Mándeme. Mientras antes empiezo, antes termino. Esa es la creencia. Sí, exacto. Y lo que pasa es que si no es verdad. tienes una operación, sí, si tienes una operación que es muy rápida, lo que hace es tomar la orden, la procesa y la manda en inventario a otra operación. Y no se dan cuenta, ¿no? Porque pues aquí está, y proceso, y proceso, y proceso, y pues cuando más acuerdes ya tienes, en lugar de una lagunita de inventario, ya tienes un pantano completo, ¿no? Lleno de polvo y todo eso que no se mueve. Qué buena analogía, un pantano. Se empieza a hacer arena movediza y ya la gente Sí. ya no se puede mover y de pronto dice, exacto, hay alguien ahí. Exacto. Y luego se vuelven obsoletos y es cuando dices, pues ya el pantano ya te sumergió, ya te agarró y ya ese material. No, pero ya obsoleto, o sea, pasaron meses, no, qué terrible. Y ya no tenés reales tampoco. Exacto. Pero Sí, ¿cómo fue? En la primera, entonces, en la primera empresa estaban todos involucrados, habían leído la meta, estaban con este consultor, entonces, pues, implementaron teoría de restricciones. ¿Y cómo fue el antes y el después de esa implementación? Pues fíjate que tuvimos muchos cambios, porque de inicio, pues todos hacíamos como que la culpa, ¿no? La culpa al operador, la culpa al equipo, la culpa a eso, la culpa al otro. Entonces empezábamos como que no, pues es que no me hacen caso y todo eso. Pero cuando empezamos a crear, hicimos un taller en el que participaron ingenieros de sistemas, de procesos, de manufactura, los industriales, gerencia, en el cual hicimos a través de Legos, que en aquel tiempo no sabíamos de Lego Play, pero hicimos con Legos, y con sistemas así en computadora, donde empezamos a crear barreras en las órdenes de producción, empezamos a crear barreras en el ensamble, aventábamos así como que un Lego defectuoso, le cortábamos con unas pincitas, lo poníamos. Entonces pusimos una televisión también enfrente para que dijeran, ahí está un equipo encendido y no está diciéndonos nada, no nos está dando nada, no nos está haciendo crecer, o sea, es una televisión con ruido, pero sin hacer nada, ¿no? Entonces, cuando empezamos a explicarle a las personas cómo funciona un sistema, cómo te puede llegar una pieza dañada, y no necesariamente es una operación con restricción, sino que el material defectuoso se vuelve una limitante para tu salida, ¿no? Se vuelve una limitante donde también te crea inventarios, se vuelve una limitante donde no tienes, o sea que un flujo de producción y que te lleva a que tu proveedor interno pues te está dando un material defectuoso, pero también tú a tu cliente interno pues no le estás dando material o le estás dando un material defectuoso en caso que no nos demos cuenta. Entonces, ¿quién es la restricción? Pues puede ser ahí el material, pero si yo falto y no vengo, pues yo me convierto en una limitante, ¿no? Como operador, porque a veces no tenemos ni operadores entrenados. Y luego, pues si el equipo tiene una avería y no viene el ingeniero, pues la limitante a lo mejor sí es el equipo, pero también es el ingeniero. Entonces es como todo se va enlazando y que en algún momento dado todos podemos ser limitantes, ¿no? Pero que la empresa y todos los directivos que son los que hacen la empresa y los ingenieros y cada uno, tenemos que estar abiertos a ver esas limitantes, no para echar culpas, no para ver quién es el problema, sino para ver cómo podemos dar solución y cómo hacer como que explotar y sacar el mayor provecho de esas restricciones que nos están limitando en ese momento, ¿eh? Desde traer a otra persona, entrenarla, ver el equipo, qué es lo que está fallando, tener otro ingeniero entrenado, porque a veces muchas empresas dependemos de un solo expertise y ese expertise se nos va y ahora sí que se vuelve una restricción, ¿no?
otro ingeniero entrenado usa una redundancia que la mayoría de las empresas consideran un gasto excesivo, Así es. ¿no? Es un Sí. gasto extra. Y antes de implementar que tenían problemas con la productividad y con la entrega a tiempo. Sí, teníamos problemas con entregas a cliente. No fluía el material. Prometían unas fechas, pero que a veces sí se cumplían, lo cual a uno lo anima a volver a prometer una fecha parecida, Así pero es. muchas otras veces, o sea, yo te estoy hablando de mi experiencia. Yo hacía eso. Sí, sí. Y otras veces uno se sorprende con que prometió lo mismo que prometió el mes pasado y esta vez no lo logra cumplir. Y Sí. cuando no lo logra cumplir, tiene... buenos días, doctor, ¿cómo están? Buenas, Nachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la ¿Qué- tardanza. ¿Está en Islandia? Sí, señor, en Reykjavik. Wow. ¿Mucho calor? No, sol, la temperatura máxima no pasa de 10, es verano. Por eso anda abrigado. Por eso se llama Iceland. Exacto. El nombre no es un eufemismo. Bueno, mire, yo estaba interrogando a Elena, le estoy haciendo una entrevista aquí. Ah, muy bien. ¿Y pasaste Es bien, Elena, o no? Creo que sí. Hasta un ahorita. interrogatorio, no es entrevista, es interrogatorio. Entonces, lo que me interesaba era saber, a ver, antes, entonces tenía estos problemas con la entrega. Y después de implementar, ¿cuánto tiempo se demoraron entre que tomaron la decisión que empezaran a hacer cosas distintas a ver resultados? Pues mira, en una de las líneas de producción que fue donde nos enfocamos, primero identificamos cuál era la línea de producción, que una que nos daba mayor revenue, pero también que podíamos tener mayor impacto con el cliente, que en ese momento se llamaba Ingens, nos dio un resultado a los 3 meses. La que considerábamos como una restricción, la empezamos a convertir en ese, ¿cómo se dice? Caballito. Sí. Empezamos a aprovechar lo que eran los descansos, empezamos a aprovechar lo que eran los días de la semana, porque teníamos otras líneas que trabajaban 7 días a la semana, 3 turnos, y esa operación, pues nada más trabajaba 5 días a la semana, 3 turnos. Entonces dijimos, bueno, si ya está la empresa encendida, ya está ahí, pues tenemos varios, ahora sí que administrativos trabajando, y por qué no echar a andar también esa máquina, Esa ¿no? línea, claro. Esa línea. Entonces empezamos a fluir y a los 3 meses nos empezamos a poner al corriente con la parte de las entregas. Aún y cuando teníamos hornos que duraban 24 horas, aún cuando teníamos hornos en procesos dentro de los cuales unos duraban 1 hora, había otro paro de casi 8 horas y luego uno de 24 horas, que era un curado de las piezas de un epoxi. Entonces, Ajá. a pesar de que teníamos esos hornos, pudimos sincronizar, ahora sí que las operaciones para que a tal hora siempre tuviera entrada cada horno, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Qué bien. Y ahora sí que Esto es una que fuimos. implementación de teoría de restricciones de primera generación, de hace unos 18 años. Sí, sí, sí. No, sí, ahí cuando Elena me Entonces, escribió en los videos, fantástico. Sí. pero, o sea, la cosa es que uno mirando hacia atrás, hace 18 años tener resultados en 3 meses era una cosa fantástica, ¿cierto? Era una cuestión. Eh, Y Casi todavía, ¿no? insospechada. Y O sea, no, es todavía, que ¿no? si hace 18 años, 3 meses era veloz y sorpresa y genial, imagínate que todavía hoy en día sigue siendo igual de bueno, pero ahora lo podemos hacer mucho más rápido. ¿Sí? Más No, rápido. de hecho hemos demostrado ya varias veces, pues, que los resultados los empezamos a ver en 2 semanas. Sí. Porque es que en esa primera generación de implementación de teoría de restricciones era identifique la restricción, decía cómo explotarla, entonces empezar a hacer todas las cosas que está diciendo Elena,
los descansos, no perder el tiempo en esto, sincronice mejor, o sea, la programación de capacidad finita. ¿Te acuerdas que era lo primero que hacía ¿cómo era? El Optimize OPT, Time, el OPT. OPT, Optimize Production Production Timetables. timetables. Ujú. El OPT fue el primer producto de Eli, que no era tambor amortiguador de cuerda, ni mucho menos, sino que era una programación de capacidad De finita todas las plantas. de toda la planta. Pero la primera cosa que uno tiene que hacer es drenar el WIP, limpiar WIP dentro de la planta. Y una vez que uno hace eso como primera cosa, María Eugenia, ¿en cuánto tiempo estamos teniendo resultados? Cuéntame. Una semana. En una semana. Sí. O sea, Qué yo maravilla. Y aunque la veo, gente no entiende qué es lo que están haciendo todavía aquí estamos mucho. conversando informalmente entre amigos, y yo sí creo que estamos viendo resultados. Ahora, cuando la reunión, porque antes de esta conversación tuvimos esa reunión, yo veo los resultados, no los celebro todavía muy alegremente, porque pues una golondrina no hace verano. Pero Que cuando uno ve tiene que repetirse y ser inequívoco e y indiscutible para las con- personas. con- consistente, sí. Pero Ajá. cuando tú ves que antes te decían que tenían X capacidad a la semana, y hoy, por ejemplo, se entregó un tercio de esa capacidad a la semana, se entregó en un día. Y, Perdón que me ría. ok, eso suena como 40% más de capacidad, pero ayer se entregó mucho menos, entonces hay que ir mirando el promedio, ¿ya? Sí, No, sí. ayer no se entregó mucho menos, antes de ayer se entregó mucho menos. Entonces cuando uno va sumando, la verdad es que pinta bastante bien. Esta semana está pintando como 15% más que la capacidad que Es- me dijeron que tenía. y depende, ahí no, me imagino que es lo de las cajas, ¿cierto? No Depende puede revelar del... más secretos. No dije nada más. Pero eso igual con el mix y con las cosas y que la gente no está entendiendo, o sea, un 15% en una semana es brutal, es brutal. Yo creo que es bueno. Sí. Vamos a ver la próxima semana. Y ya que estamos hablando de... Es muy modesto, Matías, es muy modesto. Yo sí sí, estaba no, celebrando hoy. no, tú Usted siga celebra todo lo que tú celebrando. quieras. Celebra, Yo voy a Matías. poner la nota de cordura. Sí, mi sugerencia, María Eugenia, es que después de una semana o dos que el resultado sea consistente, tienes que armar un escándalo. Tienes que armar un escándalo, o sea, tienes que hacer que la gente, eso sea casi como que si fuese una cosa milagrosa, pero Hombros y no es platillos. no es milagrosa porque ocurrió una vez, sino milagrosa porque hubo el cambio. Y eso es Sí. lo que hay que asegurar que la gente le quede impreso en la cabeza de que ellos hicieron ese cambio y miren el resultado que están consiguiendo y era así de tan simple, o sea que como para que no le tengan miedo al próximo que viene, porque viene otro, Sí. ¿sí? Entonces, pero mi gran recomendación desde el punto de vista de gestión de cambio y la parte cultural, que hablamos mucho tú y yo de esa parte antes, mi sugerencia es, tienes que hacer el escándalo, haz que hagan, o sea, tiene que haber un Gran evento que nadie celebración. se Es que imagina. escándalo suena muy negativo. No, es que Gran tiene que ser Se celebración. se primero, entiende, bombos y sí, no, platillos. muy latino, no es peyorativo, sino es un escándalo, pero de verdad en el sentido de, tiene que haber una alaraca, una bulla, Sí, sí, un sí. despelote, ¿ya? Sí, sí, En sí. todos esos sentidos, listo. Copiadísimo. No sé si ¿cómo se llama? Está muy feo en una empresa como esa abrir una botella de champán y que cada uno se tome un sorbito. O sea, reproduciendo la meta, pero no es la oficina de Alex Rogo, tiene que ser en el piso, por eso digo Se la pueden fiesta ahí. fumar unos puros también, si es que quieren. Pero... Sí, no vayan a incendiar la fábrica nomás.
Pero el existe. reconocimiento es Sí, importante ahí a las es personas. muy, muy importante y tiene que ser algo, sobre todo, es lo que digo yo, es la conexión que tienen que hacer con la colaboración, el entusiasmo, el espíritu de hacer un cambio tan profundo, pero tan simple y que les está resultando. O sea, hay dos personas que va a ver que, o sea, que yo creo que es muy bueno que uno les reconozca por lo menos el coraje, la valentía de haber tomado las acciones, de haber dado el paso, de haber exacto. dicho, bueno, le vamos a hacer caso a Matías esta semana. Eso fue un acto de valentía. Eso siempre es un acto de valentía, eso siempre es un acto de coraje. Hay que tener coraje para Sí, hacer eso. Y, sí. Acto bueno, de fe porque la gente no entiende y es como Es contraintuitivo contraintuitivo normalmente. Y se 200%. lanzaron. Sí. Y en la reunión de esta mañana, lo gracioso es que yo primero fui y le dije, ya entonces tocaría liberar todas estas órdenes, y las liberé todas. Y vamos a mirar el control de carga y me salía que estaba 50% por arriba de lo aconsejable. Entonces las quité todas de la liberación y dije, ahora ustedes elijan cuáles van a liberar, pero no me superen cierto porcentaje. Y ayer que no Entonces, liberamos nada también fue un Entonces sufrimiento. esa fue la reacción. Uy, Entonces me dice esta otra persona que estaba ahí a cargo y que era reacia, me dice, no, ¿cómo es posible? Usted tiene que empezar lo antes posible si quiere terminar. Y entonces yo llevo 2 semanas, pues, poniéndole bálsamo. haciendo la persuasión de que cuando uno tiene capacidad limitada, si quiere que todo fluya más rápido, tiene que dosificar, ¿no? Entonces la reacción fue, bueno, entonces hoy no liberamos nada más. Dice, no. Yo dice, no, tienen que liberar, ¿cómo se le ocurre? Si no liberan, se van a atrasar. Claro, le vamos a Pero, meter un o hueco sea, ahí. es gracioso cómo va uno para un lado y para otro, ¿no? Penduleando hasta que empiezan a darse cuenta que es frecuencia, ¿no? Es ritmo, es la Entonces, modulación, sí. Sí. O sea, yo empiezo a pensar que esto es como cuando uno aprende a hacer equilibrio, todo toma así como un palo de escoba, lo pone en el dedo y Mm, la primera vez se cae todas las veces. Entonces después ya empieza a ver cómo, para dónde tiene que moverse y se va manteniendo claro. Y el equilibrio. las correcciones siempre al principio son gruesas porque uno no tiene la motricidad y después las correcciones son finas porque Va ya más tal cual es. motricidad fina. Exacto. Bueno, yo estoy muy curioso. Vamos a la segunda empresa, Elena. Segunda empresa. Llega y ahí nadie conoce nada de teoría de restricciones y seguramente calculan costo unitario. Entonces todo el mundo trabajando todo el tiempo, por favor, porque si no, el costo se me va a subir. Sí, totalmente. Y Elena va, ¿qué les dice, Elena? Pues ahí lo primero cuando entré me asusté, ¿no? Porque era una empresa que hacía resistores, ¿no? Resistencias. Ujú, Entonces eran de cerámica. Entonces claro. cuando yo veo así uno arriba de otro, inventarios grandes, que no, aquí una tragedia, ¿no? Pues se caen y se quiebran todos. Entonces ahí igual, empezar a identificar. Y fíjate que algo que vemos es que cuando no conocemos esta teoría de restricciones, y yo le llamo el eslabón perdido que anda, que si todo lo conociéramos como ingenieros industriales, pues haríamos grandes cosas, ¿no? Porque cuando entro, la parte de la ingeniería industrial estaba muy débil. Entonces digo, a ver, ¿cuál es el equipo que me marca la capacidad del ritmo de la producción, ¿no? Ujú. Y así como que, oh, no, pues parece que ¿no? Entonces cuando me dice cuál voy, digo, pues no, pues mira, ni siquiera tiene inventario, es la que estaba esperando así como que, Está sin trabajo, está aburrida. sí. Entonces, pues ahí empieza la primera parte, ¿no? Identificar, revisar, analizar. Y como tú dices, muchos tenemos miedo a parar órdenes, a poder decir, a ver, que se mueva todo y que realmente pueda ver dónde está la restricción, aparte de estar empezando a analizar tiempos, porque muchas empresas, al menos aquí donde
donde yo estoy, no tenemos esa habilidad de estar de alguna forma censando los tiempos de proceso, ¿no? O sea, nos quedamos con uno de hace 5 o 10 años atrás y no estamos en ese constante revisión de alguna forma. Entonces, cuando empiezo a trabajar en esas dos sinergias, en la visión del inventario, en la visión de los tiempos, empezamos a decir, esta es por equipo, por instalación, la que me marca el ritmo. Pero también hay otra que por calidad, porque tenía como un 50% de caída y estaba antes del equipo que me marcaba una capacidad instalada, ¿no? Entonces, pues ahí era trabajar con calidad, con materiales, con proveedores y todo eso, porque realmente no se mantenía el flujo, no se mantenía el flujo y muchas personas tenemos miedo no conocemos, mejor dicho, esa mezcla que pudiéramos dar para que el sistema siga fluyendo. Y ahora algo que decían ustedes ahorita, ¿no? No es parar totalmente todas las órdenes, sino decir cuáles las órdenes, los materiales, los números de parte que yo puedo seguir produciendo cuando tengo una limitante sobre algún número de parte. Entonces, en esa hicimos diagrama espagueti, hicimos todo y al mes empezamos a ver el flujo. Yo digo que yo creo que la teoría de restricciones te da una visión muy rápida, pero lo que te toma tiempo cuando llegas a una nueva empresa es que no haya los elementos y que las personas no estén tan abiertas a hacer el cambio, que ese yo lo veo como un eslabón perdido, que es el otro eslabón perdido, ¿no? Esa parte de abrirnos al cambio, desde no creerle tanto a lo que estamos pensando y estamos ahí enganchados de que esto no va a funcionar, esto no va a ser, y eso y el otro. Pues cuando empiezas a trabajar en esa parte, todo fluye. No, claro, pero ¿y por qué será que se resisten? Pues O sea, se ¿qué es pudieran, lo que hace, qué es lo que hace que alguien dice esto no va a funcionar? porque estamos en esa parte de que no he podido, yo como ingeniero industrial, no he podido abrirme la oportunidad de entender realmente qué es lo que está pensando la otra persona de ese cambio y que yo no le he podido dar a conocer lo que realmente yo estoy pensando que puede ser el cambio. Muchas veces es la falta de comunicación concreta de lo que está ocurriendo, porque muchos piensan me vas a dar más trabajo en la parte de los cambios, ¿no? O, esto no va a funcionar. Pero cuando empiezas tú a entablar la comunicación, que a mí es lo que me ha funcionado, la comunicación, explicarle, el escucharlo, o sea, hasta ellos mismos, hasta las mismas personas, sea materiales, compras, quien sea, operación, empiezan a entender e involucrarse en el mismo sistema, ¿no? Y es ahí cuando planeación empieza a decir, me estás involucrando, me estoy metiendo en la línea de producción, me estoy de alguna forma dando esa oportunidad de conocerlo, entonces empiezo a diferenciar que la resistencia que yo tengo es porque yo creo que lo que yo hago estoy bien, pero no necesariamente lo que yo hago y creo que está bien, está funcionando para todo el sistema, que esa es la parte en la cual tenemos que lograr que las personas puedan comprender cada una de las operaciones independientemente de donde estén, no nada más manufactura, sino en todos los procesos, ¿no? A mí lo que me ha pasado es que cuando uno hace alguna sugerencia y explica las consecuencias, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, digo, la primera acción, hoy entiendo eso, hace 18 años no lo entendía tan bien, hoy día lo entiendo y lo he repetido una y otra vez y me ha funcionado. La primera acción es reducir el trabajo en proceso. Y entonces, esa primera acción algunas veces es ir a mirar en el piso de producción qué órdenes tienen que congelarse. O sea, congelarse significa que aquí hay un centro de trabajo que tiene 3 órdenes delante suyo y que puede procesar, que puede estar ahí, hacer el alistamiento de la máquina y empezar a procesar. Y que las 3 se las voy a congelar. Y entonces me preguntan, ¿y qué va a hacer ese? Y yo le contesto, ese va a esperar a que le llegue trabajo liberado. Entonces me dice, pero ¿y por mientras qué va a hacer? Va a esperar.
Entonces, ¿cuál es la resistencia? La resistencia proviene de la creencia de que si alguien está produciendo algo, estamos adelantando trabajo, ¿no? Esa es la creencia, de que por el hecho de que esa máquina la estoy aprovechando, estoy adelantando trabajo. Pero estoy adelantando trabajo. Esa es la gran pregunta. Entonces, esas son las... Bueno, esa es la cosa que hay que contestar y que yo, más que contestarla, hago la pregunta. Pero realmente estamos adelantando trabajo, porque me dicen, es obvio que sí. Porque si no lo hago ahora, lo tengo que hacer después. Igual, o sea, hay que hacerlo. O sea, tú me estás diciendo que espere esas 3 órdenes que están ahí congeladas, no las voy a procesar ahora y tengo la máquina disponible. Entonces, si no lo hago ahora, estoy postergando trabajo para después. Eso me están diciendo. Y es obvio que sí, así es, esa es la verdad. La gran pregunta es si adelanteo o no trabajo. Entonces, aquí es donde yo le hago la pregunta de vuelta. Dime, o sea, defíneme adelantar trabajo. Porque adelantar trabajo es mover una pieza dentro de la planta de un sitio a otro, o es sacar un producto terminado más. Porque si es sacar otro producto terminado, eso sí es adelantar trabajo para mí. Perfecto. Pero si están moviendo piezas de un lado para otro, entonces después ven la segunda pregunta y dicen, no, bueno, pero y no estamos desperdiciando capacidad aquí. No, y aquí vienen muchas más preguntas, porque es que la carga, sobre todo los ingenieros industriales, yo no sé, Elena, si a ti en la universidad te enseñaron lo mismo que a mí, a balancear líneas de producción. Y habían algoritmos para balancear las líneas. Es gracioso. Sí. Hoy día tengo que hacer juegos. Está de dicegame.com, el sitio web, está con guión entre medio, de-dice-game.com. Es donde uno puede hacer juegos de los dados y demostrar que balancear la línea de producción, reduce la capacidad de producción del sistema completo. Bueno, entonces una vez que está eso demostrado, ya sabes que necesitan más capacidad. Ahora que tienen más capacidad, esperar no necesariamente va a reducir la capacidad del sistema como un todo. Podría eventualmente, si espera mucho tiempo, claro que sí. Pero entonces, qué buena pregunta me hicieron hace como 3 días. Me dice, pero ¿cuál es el beneficio? Pues esa fue una pregunta. ¿Te acuerdas, Maru, que fue? ¿Cuál es el beneficio de no empezar a trabajar? Entonces yo le dije, excelente pregunta, porque esa es de las preguntas que nos van a llevar a algún sitio. ¿Cuál es el beneficio de no hacer esto? Pues el beneficio es que queda ese centro de trabajo disponible para que trabajen lo que a nosotros nos interesa cuando nosotros queramos. En cambio, si usted lo tiene ocupado, pues no lo va a poder utilizar en lo que quiera, porque si el contraargumento es, no, pues yo interrumpo la orden que estoy haciendo y hago lo que yo quiero, entonces ahí viene el contraargumento o sea, va a ser otro setup. Va a interrumpir una orden a la mitad, la va a dejar, quién sabe si va a tener algún problema de calidad por no haber hecho la orden completa de una sola vez. Y va a poner a la gente estresada a correr, porque además en todo ese intertanto se demora un tiempo que hemos perdido para que se procese lo que yo quería que se procesara en el momento de se procesara lo más rápido posible. Y fíjate, Matías, Entonces, sí, a veces. toda esa explicación se perdieron. Me dijo, ¿me puede explicar? Es muy fácil, por favor. Repítame la última parte. Dice, ¿cuál? ¿Desde dónde? Desde buenos días. No, porque es que, claro, no sé, es que ahora, cuando uno va a revisar todas las cosas que está haciendo, no son triviales, no son para nada triviales. No. Y sabes que uno piensa que como
las entendemos y son ya casi obvias para uno, porque él decía obvio, ¿no? Que no es obvio. Entonces uno se olvidó que a uno le costó unas varias pasadas también hasta que todas las piezas encajaron. Y lo que hablábamos el otro día, eso de construir la gestalt de TOC, cuando las piezas encajan y uno dice, ajá, ahora sí entendí y ya esta lógica la puedo aplicar en cualquier proceso, en cualquier flujo, es exactamente lo mismo. Obviamente validando que están llenos inventario y procesos. O sea, es que uno ni lo piensa, que es lo primero que uno está pensando hacer cuando entra a una planta y te dice, mire, venga y vea. Y tú ves que están, como decía Elena, con inventario por todas partes. Uno ya sabe, uno sabe que cuánto se demora el lista aquí más o menos, un mes, listo. Nada se libera que no, o sea, antes de 15 días. Empieza a congelar, lo que tiene no lo toque, deme la O sea, fecha. 15 ¡pum! días antes de la fecha de entrega. Exacto, o sea, deme la lista, cuándo tiene los compromisos. O sea, es una cosa que en un día, o sea, literalmente en un día, y me estoy acordando ahora, pues la semana pasada, ¿te acuerdas que tomé la llamada de Mindugar? Tengo que contar algo de eso, porque para mí fue primero un gusto y segundo, otro salto así de alegría, decir, increíble cómo las oportunidades son tan obvias y la gente no se da cuenta, ¿ya? Entonces, en un día, en esa empresa que estaba la semana pasada, me llamaron que les fuera a echar una mano a ver, porque están desordenados, esa fue la palabra, estamos desordenados, no estamos pudiendo entregar, tenemos pedido atrasado, ¿ya? Y entonces me acuerdo, nos sentamos un día con la persona de planeación y el gerente de producción y armamos la lista, le dije, y póngale colores aquí, el tipo era un genio del Excel, se arma macros como así, estilo tú, Matías, bueno programando. En un día cargamos todas las órdenes tenían colores, bajamos al piso y dijimos, todas estas no se tocan y solamente van a ser todas estas que están acá. ¿Cuándo van a entrar estas que están aquí? Cuando les toque. Pues hay unas que se van a quedar 2 semanas acá, pues están requete adelantadas. Van a tener que liberar otras que no están en el piso. Ya ordenamos todo eso y la cosa empezó a funcionar bien. Bueno, la semana pasada tenían como un 20-30% de las órdenes atrasadas, ¿ya? Y empezamos a mirar. Bueno, ¿dónde se desordenaron? En la planta no. En la planta estaban haciendo lo que tenían que hacer, todo con los colores, las prioridades, control de WIP. O sea, el flujo y la planta me llamó la atención de que seguía estando tan limpia como la última vez que la visité. O sea, el WIP estaba realmente bajo y el flujo se ve. Le pregunté, ¿cuántos gabaritos están usando en soldadura? Ah, no, tenemos los mismos 5, los mismos 6. Y de hecho me dijeron, ya ahora soldadura no es la restricción, sino que la pasamos a pintura, porque en pintura son los hornos y tenemos 2 y vamos a montar uno más, pero va a seguir siendo pintura porque estamos haciendo pilares de acero súper largos, grandes, porque la demanda nos subió otro 30%, nos ganamos todos los proyectos grandes. Bueno, cuando empezamos a hacer el análisis de dónde venía el problema, entonces llegamos a comercial y a ingeniería. Como tienen la presión de que tienen que vender y tienen que entregar y tienen el Gantt, digamos, está comercial, ingeniería, después comercial otra vez como para verificar, producción y después montaje y ya, ¿no? Bueno, resulta que con la presión de la fecha, entonces ingeniería decidió que lo mejor que podía hacer era, ellos llaman grabar el proyecto, es formalizarlo y tirárselo a producción, ¿ya? Entonces lo grababan completo porque salían del trabajo y ya, ¡pum!, se fue. Pero resulta que el proyecto cuando va a despacho y a montaje nunca es completo, pues estás hablando de centros de distribución que se arma todo el sistema de almacenaje en 6 meses. Entonces tienen que ir entregando parciales. Nadie les recibe el proyecto completo. Les tienen que recibir tantas estructuras y ya además con todas las piezas para ir armando. Entonces tienen que desfasar la entrega. Y entonces la pregunta mía fue, ingeniería, ¿por qué ustedes están grabando el proyecto completo y le están pidiendo a producción que lo haga completo cuando se va a entregar de aquí a los próximos 6 meses? ¿De qué me sirve estar produciendo hoy algo que dentro de 6 meses los voy a entregar? Y resulta que tengo proyectos y empresas que me quieren comprar de algo para entregar el mes que viene. Esa fue la única pregunta que hice. Entonces el de ingeniería hizo así.
no más. Y este es el otro detalle, necesitamos sacar más productividad de pintura porque si le digo, bueno, y aquí viene lo que me da risa. La primera Sí. cosa como para ponerle así una capsulita es Sí, el lote grande lo picamos en lotes más pequeños porque tal las cual, necesidades son distintas. O sea, exactamente, distintas fechas. fecha, exactamente. Igual, y cuando uno entiende que es, fíjate, y voy a decirlo de esta manera, es la lógica de Ono, ¿sí? De acoplar el nodo siguiente de la cadena. Entonces, ¿a qué ritmo va? No va a ritmo, sino va de un sexto del proyecto por mes. Entonces, ¿para qué yo quiero optimizar para ser más productivo, estar lleno de ese proyecto y nada más? ¿Ya? Esa es la cuerda, ¿no? Sí. Sí, sí, Bueno, es tirar la bueno. cuerda pero desde mi cliente hasta mi planta. Eso. ¿Ya? Exactamente. Y ahí sí vamos sincronizados, porque estos son proyectos, es de producción, pero son proyectos. Entonces, es para lograr bien la sincronización. Y aquí viene la otra cosa. Entonces le pregunto, a ver, bueno, ¿y cómo estamos en pintura? ¿Qué están haciendo? No, bueno, pusimos un turno extra, y lo mejor fue que la gente más experta que tengo fueron los que dijeron que ellos hacían el medio turno, entonces ganamos no sé cuánto. Este mes batimos el récord histórico de la planta. Ya ni me acuerdo cuánto era, voy a decir cualquier número. Estábamos produciendo al mes 400 toneladas, pues hicimos 460, una cosa así. O sea, superamos en el año las no sé cuántas miles de toneladas. Entonces estaban felices, ya, pero estaban todavía atorados que no había suficiente capacidad porque están sobrevendidos. La realidad es esa, están sobrevendidos. Entonces, primera cosa, listo, bueno, ¿y pueden meter otro turno o no? Sí, pero no hemos podido. ¿Y por qué no? Ah, no, es que el recurso humano nos está quedando mal. Y yo le digo, o sea que una restricción que tienen ahora para elevar la restricción es el recurso humano. Le digo, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido alguno. Desgraciadamente en Chile sí. Sí, no, bueno, pero entonces le digo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces, bueno, ahí empezamos a detallar. Le digo, llamemos a recursos humanos. Ya llamamos y le dijimos, ustedes entienden que por cada persona nueva que traigan para el turno, estamos hablando de tantas vigas más, tantos pilares más, tantos millones más por semana. Hicimos el cálculo de cerrando el gap y casi toda la capacidad que estaba disponible era en turnos, ¿ya? Ah, los viernes. Pero ¿por qué no quería recursos humanos, Javier? ¿Por no gastar? No, no. Ah, ¿O no, por qué no quería? porque tiene muchas cosas que hacer, el WIP de solicitudes de personas y por el tema Prioridad. laboral, Pero aparte, prioridades. pero aparte de eso, hoy en Chile puntualmente, Sí, llevamos como 3 años, es exacto. difícil conseguir gente. Sí, está, Está hay difícil falta conseguir de gente que quiera personal trabajar. que quiera trabajar, ojo. Es muy parecido a la lógica de Estados Unidos, que con tanto bono para allí y para acá, ¿para qué? Pues si me entra plata y no hago nada. Para ir a trabajar, para que me paguen, no me hace falta ese tipo de lógica. Pero digamos que habiendo gente que quiere trabajar, pues recursos humanos tiene que darle prioridad. La restricción está en producción, todo lo demás es secundario. Eso es lo primero que tiene que contratar y achique el lead time. O sea, trabaje ahora, no me importa, métale trabajo en recursos humanos, trabaje 3 turnos hasta que me tenga las personas. ¿Ya? Y el O sea, el lead time recurso no puede tampoco ser un la mes, 2 restricción, meses. ¿no? Claro, o sea, no puede ser. Bueno, esa es la primera. El cálculo fue más o menos así. De todas las horas disponibles que estaban, cuando empezamos a hacer los cálculos en pilares, plata, ¿saben cuánta capacidad adicional está disponible para elevar si conseguimos a las personas y las metemos la semana que viene? 20%. 40% más de capacidad. 40% más de capacidad. 40% más. Más de la capacidad que hoy está, o sea, está instalada, solo que no la están usando. Es decir, que casi puedo duplicar las ventas y el atraso me lo como en 2 semanas, ya no hay atraso. No, con 40% más de capacidad no puedes duplicar las ventas, pero Dije casi. ¿Sí? okay. Ah, pero no importa. El flujo, no importa. Las ventas no sé, el flujo. ¿Ya?
No, La otra háganlo, cosa, háganlo. y la otra cosa que Total, me... si pueden facturar sin entregar, es un buen negocio. Ah, sí, fantástico, ¿no? Ese es parte del tema que no puede. Y la otra cosa que ya me hizo gracia porque pues, empezamos a mirar más, y te resulta que los hornos que tienen son unos hornos que se fabricaron ellos, pues obviamente para no comprar una cosa que les cuesta mucho más caro. Y como tenían un espacio limitado, el horno en vez de ser así, es delgado. Entonces las piezas más grandes solo pueden poner 2 piezas ya a la vez. Entonces se demoran todo lo que se demora y la productividad es relativamente baja. Entonces la pregunta mía fue, bueno, ¿y no tienen nadie que les pueda hacer el cosido de la pintura o la parte de pintura afuera? Sí, sí, ya estamos mandando, no sé, 500 pilares a la semana. Podemos cada 15 días, porque me los entregan en 2 semanas. Pero eso no me gusta porque se demoran 15 días y yo los hago en 3 días, ¿no? Le digo, bueno, la productividad es diferente. Le digo, pero tú estás haciendo unos pilares súper grandes y tienes una capacidad limitada ahí. ¿Qué pasa si todos los pilares más grandes los sacas y los mandas para afuera y se demoran 15 días? ¿Cuánto te aumenta la capacidad del horno para hacer los pilares más chicos y las vigas? Me dice, ah, no, voy 3 veces más rápido. Le digo, o sea que si descargas todo lo más lento y lo más pesado y lo mandas para afuera, aun si se te demoran 15 días, en lugar de 3 días como lo haces tú, pues el horno ahora está disponible para hacer todo lo que sale mucho más rápido. ¿La pintura está en qué etapa de la producción? ¿No? Al final, justo al final. Antes del despacho a la hora. Sí, 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 sí. Y electrostático seguramente. Sí, es de pintura electrostática. Sí, o sea, es de ese puro estilo y después, infrarrojo. sí, y después la tienen que, pues la cocinan con horno, pero ya se arreglaron ahí para, pero el tema es ese, que en lugar de, entonces, dije, mira, no se me había ocurrido eso. Entonces, cuando empezamos a calcular, igual, a pesar de las 2 semanas de lead time que tiene, descargar por lo menos la mitad de esos 500, en vez de hacer, o sea, en vez de hacer 1500, puede hacer 1000 al mes y descargar, ahora gana velocidad en la restricción y termina produciendo mucho, pues no toda la, digamos, todas las cosas que tienen que entregar tienen todos esos pilares complicados, son para las obras más grandes. Entonces, igual es lo mismo, tienes la posibilidad de secuenciar, de acomodar inclusive fecha, le dices, ¿sabes qué? A este cliente no le vamos a mandar esta parte, mandémosle esta otra, o sea, ahí te vas acomodando con despacho. Pero, y son cosas que uno dice, simple, extremadamente simple, pero la gente se mete en unas enredadas gigantescas. Y Sentido común, ¿no? yo quiero saber de las últimas Perdón, experiencias ese que es el tienen. oxímoron más grande del mundo. ¿Cuál? El sentido común, que común no Ah, tiene nada. Decía él. sentido común. Adelante, Fish. Sí. Está bueno. No, que de las últimas experiencias, pues, Elena, ¿hubo alguna Ah, sí, evolución en el perdón. entendimiento, no? Sí, fíjate, la última empresa era una empresa que se dedicaba a hacer equipo, los joysticks para la parte de los tractores de la agricultura, pero también teníamos la parte de los controles para las motocicletas Harley Davidson. Y yo creo que ustedes saben que hay temporadas en la cual todas estas personas que aman andar en motocicletas salen por Estados Unidos, ¿no? A Entonces, descabellarse, sí. sí. Entonces esas etapas son junio, julio, El verano, agosto, en exacto. verano. Entonces, esta compañía había cotizado para esta empresa Harley Davidson a un rate de 1100 piezas por día y con un rate de 110 piezas por hora, ¿no? Así como que dividieron las horas y así dijeron, ¿no? Matemática simple. Matemática simple. Y cuando llego yo y me explican qué es lo que estaba pasando, estaban sacando 60 piezas por hora. Y de esas 60 piezas por hora estaba en promedio, se iban 10 a scrap o al área de material no conforme, ¿no? Y creían que la mayor parte o su restricción era
una máquina que era la aplicación de epoxi y lo que era el horno. Entonces, sus ingenieros estaban enfocados ahí a ver cómo le podían hacer para sacar más y más y más, pero no estaban viendo todo el sistema, ¿no? Porque se estaba atorando en las últimas operaciones. Cuando llego yo y veo dónde están los inventarios, pues veo que ahí está fluyendo, pero al final teníamos como 5 carros llenos de material. Cerros, claro. Cerros, sí. Entonces digo, es que el problema no es ni el horno ni el equipo de epoxi, o sea, por el inventario aquí me lo está dando. Y antes de eso tenía un proceso de lo que es poner un domo o un plástico arriba de una tablilla, y Sí. que ahí pasaba lo que decía ahorita Matías, metían órdenes y órdenes y órdenes de producción, órdenes, entonces teníamos un gran inventario de tablillas que pues se podían estar dañando, ¿no? Entonces, cuando llego yo y les digo, hey, paren allá, paren, porque todo eso se va a dañar, todo eso se está llenando de polvo, y pues tenemos que ver acá cómo está fluyendo el sistema, ¿no? Empiezo a analizar y le digo, el problema no está aquí ni aquí, el problema seguramente está aquí ahorita en la restricción, al final. Y empiezo a analizar y veo que la máquina tenía una capacidad de hasta 140 piezas por hora, se había comprado con una capacidad de casi 190 piezas por hora. El horno, o sea, no era la restricción porque pues era banda, entonces todo lo que entra pues va a ir fluyendo. Y Sale, claro. Sale, o sea, a diferencia de un horno estático, ¿no? Exacto, que por lo menos tienes un tiempo de tránsito dentro del horno, pero se mueve. Exacto, pues fluye, o sea, no hay Sí. forma, al menos que quedes esperando un gran espacio entre una pieza y la otra, pero pues todo fluye. Y al final estaba en el equipo de prueba. Entonces ahí se estaba acumulando toda, una por el tiempo de proceso, 2 porque se le había puesto que si no pasaba la primera le diera una segunda prueba, y si no pasaba la segunda le diera una tercera prueba. Entonces la operada estaba ahí hasta 3 para que pasara, ¿no? Y hay veces que ya era pues material no conforme. Entonces primero dije, a ver, vamos a que no haga ningún retest, vamos a especificar un horario para un retest si no tenemos otra máquina, y empezamos. Y llegamos a que esa máquina sacaba 120 piezas por hora. Así en 2 semanas empezó a fluir el material. Y De algo que 60 a tenemos... 120, de 60 a 120. Sí, en ese equipo al Ok. doble. Porque simplemente es decir, pues si estás haciendo 3 pruebas a una sola pieza, pues ya estás perdiendo 2 piezas de probar, ¿no? Y se te está acumulando ahí, no hay salida y no está llegando el material a finish good y no está llegando al cliente definitivamente, porque acá tenemos guardado el material y lo tenemos ahí, retest, sin analizar el problema, sin analizar qué está pasando. Y parte de lo que encontramos es que una de las situaciones era que todo ese inventario que se tenía al inicio de domos y tablillas, que se estaban llenando de polvo, estaban teniendo partículas que hacía que al momento de accionar el botón, pues esa partícula se movía. Entonces era una falsa falla ocasionada por una partícula acumulada ahí. Entonces cuando empezamos a visualizar eso, porque se fue a análisis, se fue a revisar algo, tenemos que estar trabajando todos en conjunto, ¿no? Y esa parte de bajar inventarios acá, ayudamos a que ese nivel de partículas en los domos y en las tablillas se minimizara, haciendo que también estas pruebas fuera una menor cantidad de retest que estábamos haciendo y que al final fluyera el proceso, ¿no? Entonces, de un past due de casi 10,000 piezas, más todo lo que venía en órdenes, y que de muchos de esos past due eran órdenes que había órdenes de 5 piezas, pero teníamos órdenes de cliente de 5 piezas, pero teníamos órdenes abiertas de casi 500 piezas. ¿Por qué? Porque pasaba de que no había material de uno y habría órdenes de para que se siguiera procesando, pero pues no sé, tampoco salía, ¿no? Y al final se paraba y no se daba porque pues ya llegaba el material que sí necesitaba. Entonces era una parte de trabajo, planeación, materiales, producción, pero empezamos un relajo. Un relajo. Y algo que ahorita dijo Javier, esa parte de poder censar, decir, ¿cuánto me está costando ahorita todo esto en monto? ¿Cuánto me cuesta el que ahorita, porque estaban trabajando segundo turno y aparte trabajaban, el primer turno y el segundo turno trabajaban 12 horas para cubrir las 24 horas. Entonces, cuando empezamos a sacar más, les dije, vamos a quitar el tiempo extra ahorita por lo pronto,
porque no había materiales. Empezamos a producir y se acabaron los materiales de las órdenes que realmente se estaba pidiendo el cliente. Y teníamos materiales de las órdenes que ni siquiera se iban a vender. ¿Se habían Entonces, abierto órdenes para stock solamente para utilizar la capacidad? sí, Ok. sí, sí, sí. Y eso No pasa es en la muchos. primera vez que lo escucho. En todo caso, no. Sí, nada más para llenar capacidad, parte de lo que tú decías, ¿verdad? De, pues, ¿qué voy a hacer si la línea está parada, no? Pero pues realmente se quedan órdenes abiertas que al final ya es imposible manejarlas, ya, y cuando te miden también con órdenes abiertas en tanto tiempo, que era un corporativo que te decía, ya tienes órdenes de 40 días, de un mes, había órdenes de un año abiertas, y no se producían, se quedaban ahí pendientes. Entonces, es que las abrí. Les cantaban ahí con un pastelito y una vela. Sí, A esa suerte. sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo transcurrió entre que empezaste a intervenir y hubo algún efecto en esa última? En efecto inmediato, como decían, en 15 días empezó a ver el flujo. No, Y a pero darse cuenta, perdón, la primera fueron 3 meses, ahora fueron 15 días. 15 días donde empezamos a ver el flujo. Y cuando ya terminamos quitamos el segundo turno, quitamos el tiempo extra, fue a los 3 meses y medio. Y empezamos a tener lo que ellos producían con 2 turnos y tiempo extra, que eran alrededor de 900 piezas, empezamos a construir casi 1050, 1040 piezas sostenibles en un solo turno de las 8.42 horas efectivas que teníamos. Entonces, Eso más de 120 por hora. ¿mande? Eso más de 120 por hora. Sí. Entonces, parte de eso, pues nos ayudó a que se pudiera ver que no se necesitaba. Entonces, después de eso, ya nada más se dejó el segundo turno para cuando había esas temporadas que ya teníamos que a partir de diciembre, pero después de ahí se trabajó en un proyecto a que ese segundo turno se eliminara y todo se vino a un primer solo. turno, a uno solo, porque era pagar nada más un tiempo extra por 11 personas o un segundo turno por 11 personas. Entonces, con lo mismo, con el mismo equipo, con todo, pudimos incrementarlo a que se mantuviera en un solo turno. Entonces, ¿Hicieron un análisis del resultado así de granular? ¿O era simplemente tan evidente que fluía tan rápido que ya estaban contentos? ¿O hemos bajado costos, hemos subido throughput, entonces la rentabilidad ha dado un salto gigante? No, sí se hizo análisis de costo, análisis de todo, de cómo estábamos, cuánto era lo que estábamos perdiendo también en costo de órdenes con el cliente, porque pues, el cliente era un atraso constante. Todo eso lo armamos en financiero. Claro. Y esa es parte de lo que yo siempre les digo a las personas, es que, porque muchos dicen, es que los directivos no nos apoyan, no es que los gerentes no nos apoyan, le digo, pero es que si tú presentas el estado actual de forma financiera, que conozca realmente los datos, le digo, yo creo que no tenemos duda de decir, va, o sea, le damos. Show me the money, nadie te va a decir Show que me no. the money, exactamente. Exacto, y entonces esa es la sensibilidad que debemos de tener. Y eso fue tu impacto positivo, entonces. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Pero significativo, no fue un 10% más, fue bastante más que 10% a la última línea, ¿no? Sí, bastante. De hecho, tuvimos la felicitación de Harley Davidson por habernos puesto al corriente en muy poco tiempo. Y pues después viene ahora sí que saltando todas esas restricciones que estaban escondidas, porque muchas veces se esconden limitaciones que no vemos porque creemos que todo está en manufactura, ¿no? Pero viene la parte de no hay materiales, el proveedor no entrega a tiempo, hay problemas de calidad y todo eso se esconde cuando tienes inventarios en órdenes que no necesitas en producción, porque dices, ay, la línea está corriendo y no está sacando y crees que todo el sistema en producción es el que está fallando, pero pues no vemos todo lo demás que está ocurriendo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a saltar todas las demás cosas. Y hay una más, no sé si era en tu caso, que suele ocultar a las demás, que es la disponibilidad de capital, ¿no? Mientras tienes el capital oculta mucha ineficiencia en la organización. Digamos que de alguna la manera gracia de ser muy rico.
Sí, exacto. Dispendioso, ¿no? Y ahí es, por eso fíjate que una de las cosas interesantes que uno usa siempre el símil de que cuando uno baja eh, el caudal del río, ¿no? Empieza a bajar, empiezan a aparecer las rocas que están impidiendo que interrumpen el flujo. Y cuando uno, digamos, para mí la brillantez de Eli era insistir en que primero ahogue la entrada, deje que el sistema se nivele con respecto al ritmo de la restricción, inmediatamente es el impacto, o sea, el impacto físico es directamente en el inventario en proceso y la mejor entrega, pero todo eso está anclado a que empiezas a trabajar sobre el flujo de caja. ¿Ya? Entonces, dejas de tirar cosas adentro de la producción y a sobregastar para corregir o para tapar esa ineficiencia. Empiezan a aparecer todas esas cosas y cada vez que uno las amarra y las arregla, el flujo de caja aumenta, el gasto se reduce. O sea, el sistema se vuelve a estabilizar en una velocidad de productividad totalmente diferente. En la teoría sería que empiezas a utilizar tu flujo de caja como un indicador, un lagging, ¿no? Y no al día. No al día, los indicadores de progreso se transforman en los puntos de la cola, en el flujo, ¿no? Tal cual. Y entonces ya tú sabes que mirando lo que está saliendo en flujo por la planta, el nivel de inventario en proceso, digamos, que está todo a tiempo y que eso ya son los operativos que como resultante tienen el impacto sobre el flujo de caja, porque ahora puedo facturar a tiempo, puedo ofrecer los lead times más competitivos, etcétera, etcétera. ¿No? El cash to cash al final se termina normalizando en lo que el mercado te da, y si uno empieza a competir en lead time, porque pues a veces conviene o te piden en el caso que le está diciendo Elena, cuando es un ensamblador como Harley Davidson o algún otro, son súper estrictos con el tema de las entregas porque tienen toda una programación que hacer para la integración de todas las piezas y componentes. Bien o mal como lo estén manejando las líneas de ensamble, pero al final uno tiene que cumplir. Entonces, cuando uno empieza a cumplir y tiene tiempo de respuesta muy corto y ya después entras en el mundo del desarrollo y todas las otras cosas, o sea, mira, mi experiencia es que es solo más trabajo. Es todo bueno, es más trabajo, es todo bueno, porque los proveedores empiezan a decir, ¿sabes qué? Este mundo está tan desordenado que yo necesito, a esta gente la quiero cerca, porque me quita problemas encima. En tu experiencia, Elena, encontraste, o sea, uno de los problemas principales lidiando con la gente en los puntos de producción es que algunos puntos van a tener que dejar de producir, o sea, tienen que estar sentados, pero otros se les va a multiplicar su trabajo, los que estaban a la espera de que se libere el cuello de botella. Entonces, ¿has experimentado la resistencia mutua o resistencia simultánea de ambos que impide realmente implementar? Sí, totalmente, totalmente, porque siempre viene esa parte de y ahora yo no voy a hacer nada y el otro sí, y la otra parte es porque ahora yo hago mucho y el otro no, ¿verdad? Pero yo siempre lo que hago es reunirlos a todos y explicarles primero qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos esperando, les marco qué es lo que se hace con una limitación, una restricción, y después, conforme se está dando los pasos, digo, hey, está sucediendo esto. Lo que yo hacía era, cada cierre de turno, hablar con las personas, miren, encontramos esto, vimos esto, aquí, y les mostraba un video que está por ahí en la red donde hay una persona que está trabajo comiéndose chocolate, y la otra persona está más tranquila, ¿no? Entonces como ella ahorita está así deprisa y ustedes están relax, ahorita necesitamos empezar a ver que tomar el aire, empezar a que fluya y empezar a que ahorita esta persona va a estar bien atorada y ustedes van a estar en esta parte, pero haciendo otras actividades que no van referente a estas. Pero lo que vamos a buscar es de que todas nos movamos al ritmo de ellas. Cuando esta persona tenga un problema de calidad, tenga un problema de materiales con defectos o tenga un problema con el equipo, todos tenemos que de alguna forma parar y amortiguar todo ese proceso, porque si no, cuando se restablezca todo, esta va a estar otra vez
trabajando muy rápido y todos esos otros así como que relax, porque ya vente todo el inventario para allá y ya no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener esa sinergia entre todos los equipos, a cómo trabajan, que fue desde mi experiencia, empezaba a ver que tenían esa armonía, esa armonía de poder apoyar. Inclusive, lo que yo digo, las mejores ideas vienen de los operadores cuando los empiezas a involucrar, porque empieza con ellos, ingeniero, oiga, ¿y si podemos hacer esto? Ingeniero, ¿y si podemos hacer lo otro? ¿Y si podemos hacer lo otro? Y vas escuchándolos y vas creando cambios, inclusive en sus operaciones, aunado con la parte de la restricción. Entonces ahí es cuando empiezas a tener esa sinergia que empiezas a desbloquear las barreras que pudieran tener del por qué yo no hago nada y ellos sí, o por qué yo hago mucho y ellos no. Porque al final es conjugarlos a todos. Sí, yo lo comenté aquí, hacer eso que está diciendo Elena, la manera como yo lo pudiera describir en mi experiencia es que cuando los gerentes de producción o de la planta, los dueños de la empresa, los ingenieros que están ahí, vienen, empiezan a hablar por primera vez en mucho tiempo con los operadores, no para decirle, a darle, perdón por la palabra, chingadazo, para decirle cuánto tienen que sacar y cuánto más tienen que producir, sino decir, oiga, ¿cómo le ayudo a que usted produzca más? Y si esto le va bien a la planta o le va bien a la compañía, le va a ir mejor a usted. Porque hay muchos cambios de esa naturaleza, pero la gente, digamos, de gerencia empieza a bajar a la planta y empieza a hablar. Y lo que está diciendo por primera vez, y él se reía mucho cuando lo escribía en la meta y hablaba, decía que cuando hablaba con los operadores les decía, por primera vez la gerencia está aquí. Después el segundo comentario es, por primera vez la gerencia lo que está hablando tiene sentido. Y tercero, por primera vez a la gerencia le creo. Sí. Esas son las tres manifestaciones de lo que va pasando. Y ya después lo que dice Elena es colaboración. La gente entiende que todos los cambios que se hicieron realmente resultaron, están produciendo más, está haciendo mejor para la gente. La gente no está sacando más producto porque está trabajando más duro y le duele más la espalda y está haciendo, no, trabajando tranquilo, están haciendo más porque es la parte de la colaboración y la sincronización. Sí. Oye, yo con eso voy a darle el broche de oro a la conversación de hoy, que ya nos pasamos un poquitín de tiempo. Sí, yo tengo que ir a otra Pero llamada. tenemos Muchísimas gracias. mucho interesante. más que conversar. No, Muchísimas gracias. Estuvo Elena, muchísimas gracias. muy Y interesante. a Néstor también y Mari. Y vamos a seguir interrogando más a las personas que han tenido el coraje de ir e intentarlo. Bueno, muchísimas Bien. gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Encantado de verlos. Un abrazo. Gracias, cuídense. Cuídense mucho. Feliz fin Gracias, de buen semana. día. Chao.